Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Tu martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. Venga, 8 de la mañana, 7 minutos, un nuevo día está comenzando aquí en la radio 100.9 en vivo para Río Gallegos. ¿Cómo están ustedes? Somos La Otra Gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taverne, buen día, ¿cómo estás? Buen día, presente, como dicen los diputados y diputadas. Muy bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás, Pichoncito? Pero muy bien, acá terminando de compartir, porque estamos, como ya saben, ahí centralizamos en YouTube del diario Nuevo Día y ahí vamos distribuyendo. Y esa última parte me olvidé. Está bien. De ir compartiendo. Bueno, así arrancamos este martes 15 de octubre. Ya estamos casi en mitad de mes, ¿eh? Ya estamos en mitad de mes. Terrible como se nos está pasando. Pero tenés razón, claro. Rapidito va, ¿eh? Muy rapidito, muy rapidito. Como va a ir también así de la misma manera nuestro programa, porque en 2 o 3 minutos ya tenemos que llamar a nuestra primera entrevistada. Mitad de mes, pero lo que falta para llegar al 30 todavía. Lo más complicado. Que va a ser largo, ¿eh? Fin de semana que viene, Día de la Madre. 31 tiene por octubre. Los festejos va a pasar rápido. Pero bueno, por el otro tema te digo. Claro, mucho mes para tan poco sueldo. Exactamente, tal cual. Estaba leyendo que se pospuso la paritaria docente. Así es, que se iba a realizar hoy. Exactamente, la suspendieron para el próximo lunes 21 de octubre a la tarde. Se iba a realizar hoy una nota. Estaba leyendo acá la nota en el diarionuevodía.com.ar, la cédula de notificación, en realidad sin muchos motivos, sin motivos, directamente ni mucho ni poco. A efectos de informar que la reunión prevista para este martes 15 se programa para el día lunes 21 de octubre. Y esto se da en el marco del anuncio de 48 horas de paro. También es cierto. Para mañana miércoles y para pasado mañana jueves, ¿no? Seguramente mañana estaremos hablando con Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, sobre este tema, ¿no? 48 horas de paro, ya anunció ADOSAC para esta semana, como que se veía. Sí, claro, era cantado que se venía la medida de fuerza. Obviamente vienen de distintas paritarias pospuestas, sin respuestas.
ya lo habían anticipado, incluso con temas, con situaciones que ellos mismos explicaban, no ameritaban una inversión de dinero, sino cuestiones laborales. Tampoco se avanzó, el malestar fue creciendo y era cantado, era un número fijo que todos lo teníamos y lo sabíamos que así se iban a suceder las cosas. Cuando hablamos con Javier Fernández hace un par de semanas ya, cuando la última reunión, no la anterior, que no hubo ninguna oferta, ¿no? Salarial, ni como para empezar a vislumbrar algo, le preguntamos acá y nos dijo que no descartaba medidas de fuerza, y de hecho ahora las están concretando, ¿no? O sea, mañana miércoles y el jueves en realidad, así para es. Toda la provincia de Santa Cruz. Estaremos hablando con Javier Fernández seguramente mañana. Bueno, Ya, sí. pero ya 8:10 de la mañana teníamos previsto hablar con la flamante ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz, Analía Constantini, y la tenemos en el teléfono. Así que sin más preludios la vamos a saludar. Doctora, ministra, buen día, felicitaciones, ¿cómo está? Hola, buen día, qué lindo escucharlos, gracias. Bueno, lo mismo decimos nosotros, y gracias por atendernos a esta hora de la mañana, 8:10 de la mañana, en su primer día de gestión, podemos decir, ¿no? ¿Cómo estás, Analía? Felicitaciones. Ayer fue como conocer el campo, claro, y a la tarde, y bueno, hoy sí ya tengo que ir a trabajar. Bueno, pero el campo lo conoces muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Sabes de qué se trata y qué te ha motivado para aceptar este gran desafío? Mira, Claudio, la verdad que me han motivado varias cosas. La primera es que siempre me quejo desde afuera, damos opiniones desde afuera, nos enojamos desde afuera, pero nunca pusimos los pies en el plato desde donde se gestiona, que en este caso el ministerio. Entonces me parece que si uno se queja de afuera, si cree que tiene la solución o parte de la solución, o por lo menos la idea de cómo mejorar la situación, y se da la oportunidad de estar ahí, mi consejo es estar adentro y ver qué se puede hacer. Claro, Mi concepto. Claro, siempre fuiste una profesional muy crítica, incluso siempre encontramos en la doctora Constantini nosotros una referente, porque siempre dijo las cosas, nunca se cayó nada, además con la experiencia de estar trabajando adentro, ¿no? Es cierto, pero bueno, claro, eso hace ahora que se haya generado una enorme expectativa. Exacto, entonces bueno, llevar a la gestión, a lo que es la gestión, lo que uno ve desde adentro, claro, son de cosas este gran hospital. Claro. Y obviamente que esto se ve replicado en absolutamente todos los hospitales de la provincia, obviamente en una menor proporción, pero se ven reflejados igual. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de situación, dónde estamos parados. Sin presupuesto poco se puede hacer, así que veremos las posibilidades de que nos aumenten el presupuesto o la cuota hospitalaria para poder hacer frente a algunas deudas que quedaron pendientes y que se fueron generando también en estos meses, especialmente de la farmacia externa, y renovar el vademecum hospitalario, hacerlo más acotado, más prolijo, más científico, digamos más, ¿cómo te podría decir? Más aprovechable para todos, y cosa de que no porque yo le dé una medicación determinada a uno, el otro se quede sin su tratamiento. Es decir, que tiene que ser un vademecum equitativo. Sí. Tenemos en el hospital tenemos un vademecum súper amplio. Nosotros siempre decimos, prefiero tener carnet hospitalario que obra social. Y bueno, ese vademecum cuesta mucho dinero seguir manteniendo. Hay drogas que ya no se utilizan, entonces hay que sacarlas, cambiarlas, hay tratamientos nuevos, y esos tratamientos nuevos se compran por farmacia externa, que el hospital no lo tiene, y eso es lo que va generando deuda. Eso desde el punto de vista, digamos, de los insumos de todos los días.
De la aparatología, nuestra aparatología está bastante ya vieja, no obsoleta, pero sí vieja, necesita mantenimiento. Entonces, antes de salir de la dirección, habíamos definido que íbamos a hacer tratamiento preventivo y correccional de lo que más se usa. Y, por ejemplo, qué sé yo, hay más de 50 respiradores. Bueno, no le podemos hacer mantenimiento a los 60. Haremos a los que se usan. Obviamente que esos respiradores son origen de la pandemia. Pero así como te hablo del respirador, te hablo de otras cosas más. Bueno, interiorizarme que hay en los depósitos del ministerio y ver de interactuar con todos los hospitales del interior, que es mi responsabilidad fundamental, porque el regional más o menos se maneja solo, en cuanto a lo que necesitan, en cuanto a ver qué gestionan, en cuanto a ver qué producen, en cuanto a ver por qué se pide esto, si eso no se hace ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Analía, ¿y esto se lo pudiste plantear al gobernador Vidal, digo, en la charla previa que tuvieron? Digo, porque es el momento de, antes de aceptar, bueno, poner algunas condiciones. Mire, gobernador, que la situación de la salud es esta, hay que empezar por acá, y lo primero que planteaste vos en esta charla fue el aumento del presupuesto. ¿Se lo pudiste plantear al gobernador y en ese caso cuál fue la respuesta? Yo no se lo pude plantear así como lo estoy diciendo ahora, porque la charla que tuve con él fue por otra cosa, no fue por esto. La charla que tuve fue por algo doméstico del hospital. Después, cuando él me ofrece el cargo, fue por teléfono, él ya estaba viajando a China, pero se lo planteé a alguien que está muy cercano a él y que es su asesor, y bueno, coincidimos en que es así. Así que eso él lo sabe. Obviamente que esperará de nosotros que le llevemos todos los números y todos los diagnósticos que vamos a hacer de la provincia, y de acuerdo a eso se tomará la decisión, que yo creo que no va a tener ningún inconveniente. Es verdad que los hospitales tienen capacidad de autogestión, pero también es verdad que hay obras sociales que no nos pagan, y hay que reforzar la gestión. Es decir, si nosotros atendemos al paciente en todos sus aspectos, tanto en la urgencia como en la no urgencia, porque esa obra social sindical no lo puede hacer porque no tiene recurso humano ni equipamiento, bueno, necesitamos que esas deudas se salden. De lo contrario, bueno, se hará el trámite judicial correspondiente a cada una de ellas. Claro. Analía, recién que Claudio te decía que conoces el paño, claro que sí, pero ahora te toca estar desde otro lado, ¿no? Antes los diagnósticos eran sobre los niños y ahora sobre el cuadro de situación, sobre la gestión que con la que recibís y la que vas a tener que hacer para encauzar ciertas cuestiones. Hay un abismo. ¿Cómo te imaginas ahí también en ese otro campo? Bueno, yo la verdad que el otro campo también lo conozco porque siempre he sido muy curiosa y siempre me he ido metiendo en otras especialidades. Cuando me ha tocado estar en la dirección, obviamente que ahí vos tocas absolutamente todos los servicios médicos. En donde se manejan pacientes adultos, incluido me ha tocado ser paciente del CEMPA, es decir que también he hecho mi análisis propio de todas esas cosas. Entonces, no me parece, no es para mí algo desconocido. Sí, quizás cuestiones finas de cada una de las especialidades la van a ver los directores de cada hospital, y de acuerdo a eso se trabajará. Lo que hay que ponerle mucho hincapié ahora es al programa de redes, que existe hace bastante y que permite que médicos que tienen una especialidad o una labor distinta en una localidad en donde no la pueden desarrollar bien o tienen muy poquitos pacientes, puedan trasladarse
a otra localidad en donde sí lo necesita, o bien trasladar al paciente. Bueno, eso es un programa que sale del erario público, se paga el accionar del paciente, es una referencia y contrarreferencia, es decir, yo voy, pero tengo que traer datos, qué atendí, qué no atendí, qué diagnósticos, la casuística, entonces para uno poder ir armando el rompecabezas y decir, bueno, estamos parados en tal situación. Claro. Cambios profundos en el ministerio, nombramiento de gente que te acompañe, cambios en el directorio de algún hospital de la provincia, el director ejecutivo del SAMIC del Calafate, por ejemplo, sabemos que el doctor Suárez Moré renunció, ¿habrá que acomodar esas cuestiones? Claro, hay que, a ver, yo no le he pedido la renuncia a ningún director, excepto a los del regional, porque yo estaba ahí, es decir, que dejé la dirección para venirme al ministerio. Entonces, bueno, ellos ya, los directores del regional están en funciones desde ayer. El doctor Colombres va como director médico del CEMPA. Ah, ¿el doctor Martínez Colombres? Va como director médico del CEMPA. Y bueno, después a los hospitales del interior todavía no se les ha pedido nada, porque bueno, yo tengo la idea que lo que funciona no se toca. Bien. Habrá que ajustar, habrá que poner límites, habrá que tener la impronta del trabajo y nada más. Hasta el momento ese es el único, digamos, nombramiento nuevo que se ha dado. Son los directores del hospital regional de la ciudad. El doctor Alfonso en la dirección médica y el doctor Javier Sosa en la ejecutiva, más el doctor Martínez Colombres en CEMPA como director médico, ¿no? Perfecto. El CEMPA es un lugar que también había ahí un tema, ¿no? Claro, sí. Polémico, sí. Es una fundación, tiene una organización distinta. Entonces, bueno, del CEMPA nosotros solo tenemos 35 pacientes hospitalarios. Todos los demás tienen obra social. Es decir, que parte del CEMPA podría autogestionarse muchísimo mejor que el regional, porque es un lugar más chico, porque tiene una aparatología muy costosa y esos estudios también son muy costosos. Es decir, que mucho de lo que ellos hacen ahí deberían tener un presupuesto por las prácticas. Podría ser autosuficiente en gran porcentaje. Sí, yo creo que sí. Si no lo es, en este momento, que todavía no lo sé, si no lo es porque algo pasó en el medio y bueno, habrá que ver qué fue y tratar de corregirlo. ¿Van a revisar ahí? Sí, y sí, porque, a ver, hay solo 31 pacientes con carné hospitalario. El resto de los pacientes tienen obra social. Claro. Es decir, que el resto de los pacientes tienen su cobertura, el CEMPA no paga drogas para esos pacientes. El personal del CEMPA en su mayoría es personal del hospital regional afectado al CEMPA, es decir, que tampoco paga sueldos. Si paga sueldos, debe ser muy poco, seguramente de la parte administrativa. Y bueno, ahí eso es mucho más fácil de ordenar que el hospital regional, por ejemplo. Claro. Y el SAMIC, la verdad que del SAMIC no les puedo decir poco y nada. Les puedo decir que vi la renuncia de Cordaro, la desconozco, ellos hacen la renuncia ante Nación. Claro. Escuché las declaraciones de Guillermo Francos que los hospitales nacionales van a pasar a las provincias. Eso va a ser un tema de tira y afloje con Nación, porque bueno, si pasa con el presupuesto que tiene, bienvenido sea, que no lo creo. No creo. ¿Sí? Claro, no, es desligarse completamente. Con el concepto de Estado que tiene el presidente, no creo que... Claro, sí, yo creo que no, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Totalmente. Entonces no creo que venga con ese presupuesto. Y bueno, si así no fuere,
que nos den un tiempo como para acomodarnos y ver que si realmente el SAMI cumple con su función de altísima complejidad, y ver qué se hace en esa institución. Estamos hablando con la flamante ministra de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz y ya la estamos despidiendo porque tiene una reunión 8:30. Lo primero que hizo fue atendernos a nosotros. Muy buenos días, dice excelente profesional la doctora, nos dice Corina. Y yo te pregunto, y ahí me quedo como última pregunta, ¿y tu profesión como cardióloga pediátrica? Y bueno, mi profesión sigue, obviamente. Sigue, bueno. Sí. Los sábados voy a hacer consultorio. Ajá. Y bueno, quedo pendiente ante la urgencia del servicio de neonatología. Y nada más. Tu querido servicio de neonatología, ¿no? Sí, no los puedo dejar. Los cardiólogos pediatras somos muy pocos en el país. Claro. Debemos ser más de 150, entonces la mayoría están en los grandes centros, tienen, obviamente, deciden quedarse en lugares en donde hay cirugía cardiovascular, hemodinamia, cosas que nosotros acá no tenemos, porque tampoco da la casuística de pacientes con cardiopatías. Así que es difícil conseguir ese recurso humano. Al igual que el de la terapia intensiva también. Claro. Y tus pacientes tampoco te pueden, te quieren abandonar. Soltar. Y no, porque ahora en el medio de la batalla no los puedo dejar solos. Ellos confían. Por supuesto. Obviamente los conozco, algunos hace poquito, otros desde que nacieron. Y eso sí lo voy a seguir haciendo los sábados. Ojalá que tengas lo mejor para esta gestión. Realmente todos los que te conocemos de hace tantos años, por eso le contamos a la gente que tal vez nos ve o nos escucha desde otros lugares, que hace muchos años que tenemos esta relación. Empezó profesionalmente con la doctora Analía Constantini, pero es una enorme referente, es una mujer totalmente comprometida, y esto no lo decimos ahora porque ella nos haya atendido y hoy sea la ministra. Es una mujer que en el mismo sentido puede hablar cualquiera de nuestros colegas. Siempre ha sido totalmente comprometida, muy frontal, y una mujer de buena madera. Sí. Así que ojalá que toda la satisfacción que les dio a muchísimos vecinos de Gallegos y de otros lugares que te conocen, por eso te tuteamos también, que te conocen, llegue y te acompañe como un manto, como un mantra que te proteja, porque vas a tener una tarea muy difícil, pero ojalá desde lo más profundo de nuestro deseo que sea de la mejor manera. Muy comprometida como trabajadora de la salud y también como profesional de la salud, y damos fe de eso, ¿no? Porque la conocemos desde que nació Lucía, mira, con su cardiopatía. Gracias, Analía, muchísimos éxitos. Y estas palabras que dijo Cari fueron es el deseo nuestro. Sí, bueno, me emociona mucho, muchas gracias, los quiero mucho a los dos, lo que necesiten, me llaman. Gracias. Lo mejor. Muchísimas gracias. La doctora Analía Constantini pasó por la otra gestión tempranito en esta mañana. Ayer fue puesta en funciones por el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, y es formalmente la ministra de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Bien, y el primer día de su gestión habló con la otra gestión. Lo primero que hizo, le agradecemos muchísimo. Empezamos tempranito porque 8:30 ya tenía una reunión muy importante. Y ayer nos dijo, sí, los atiendo, pero tiene que ser 8:10. Así que bueno, por supuesto, dimos otra estructura al programa para priorizar esta nota y para llevarle la voz de Analía Constantini a San Julián, a Perito, a Río Turbio, a 28, donde por ahí no se conoce muy bien a la doctora Analía Constantini. Esto que dijo Cari, y esto, una
trabajadora de la salud muy comprometida, porque siempre como periodistas cuando buscamos una referente, ¿te acuerdas aquellas épocas del ibuprofeno inhalado, por ejemplo? ¿Quién era la referente? Claro. Y que lo diagnosticaba. Sí. No me acepta la Cámara de Diputados, siempre yo igual lo diagnostico. Sí. Bueno, hay que decir la verdad que el doctor Varela hacía lo mismo. También hacía lo mismo, otro referente también de, ¿no? En pandemia. Pero y además cuando uno quería saber, cuando no había información, cuando lo que sí había era mucho silencio, decíamos, ¿es verdad que no habrá camas, por ejemplo, en el hospital? ¿Es verdad que habrá gente que necesita un respirador y no lo tiene? Bueno, vamos a consultar. Claro. Y ahí estaba la palabra cierta. Todo eso, y como lo dijo ella cuando empezó, que dijo, yo siempre fui muy crítica. Sí. Muy crítica. Y ahora está del otro lado. Y obviamente la expone más. Sí, totalmente. O la expuso más que nada porque se han generado grandes expectativas en su función. ¿Viste? Bueno, vos que criticabas tanto, bueno, a ver ahora qué tal. Básicamente hay mucha gente que piensa así. Entonces se ha generado una gran expectativa en esta designación. Igual es muy valorable su valentía, porque ella misma lo dijo. Estar siempre criticando o con alguna queja, ¿no? Claro. Y ahora decir, bueno, está bien, lo asumo, me expongo, no tiene ninguna necesidad. Porque hay muchos que critican o que criticamos, pero cuando te ofrecen algo, no, yo no puedo porque no tengo tiempo, no, porque no es para mí, porque no hay plata. No por esto, no por aquello, pero bueno, esto que decías vos también es para destacarla, la valentía de agarrar la salud pública de la provincia, ¿no? Lo más sensible que hay en este sentido. Totalmente. Un presupuesto alicaído, supérrimo, claro, por supuesto. Y con muchas falencias, pero bueno. Lo mejor. Estamos ahí, se la presentamos a ustedes a la doctora Analía Constantini, flamante ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz, si es que no la conocía. Sí, exactamente. Bueno, cuántas cosas se me ocurren de tantos años, ¿no? Más atrás incluso de la pandemia, una luchadora en su vida personal también, Analía Constantini, así que lo mejor para ella, sinceramente. Que va a ser lo mejor para la salud pública provincial, ni más ni menos, así es nuestro deseo. 9 grados 6 décimas la temperatura en Río Gallegos, casi 10. La térmica 5 grados 6, mucho más baja, cielo parcialmente nublado, humedad 47%, viento del noroeste a 37 kilómetros en la hora. La máxima para hoy 17 grados centígrados. Por la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, se nubla a la tarde y en la noche mayormente nublado también. Estas son las condiciones para el día de hoy. Mañana miércoles 13 de máxima, 4 de mínima. El jueves retoma un poquitito la temperatura, 17 de máxima y 7 grados de temperatura mínima para Río Gallegos. Se espera que pasó por el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Normal para el día de hoy en la provincia de Santa Cruz, toda pintadita de verde. Mañana miércoles 16 de octubre también. Y el jueves 17 de octubre también, al menos en las próximas 72 horas en la provincia de Santa Cruz, tendremos un octubre auténtico en estos próximos 3 días sin grandes novedades, condiciones normales para esta época del año. Muy bien, ¿cómo amaneció Puerto San Julián? Mayormente nublado, así se presenta el cielo, según nos cuenta el Servicio Meteorológico Nacional, aunque con una temperatura muy linda para esta hora de la mañana. 11 grados 6 la actual, humedad 37%, viento del oeste a 29 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad, el cielo va a estar mayormente nublado durante toda esta jornada, durante todo este día martes, pero atentos San Julián, porque hoy el Servicio Meteorológico anticipa que la máxima va a llegar en esa localidad a los 21 grados. ¡Qué lindo! Tremendo. Nublado, pero con una temperatura
realmente excelente y nada, casi nada de viento, una brisa, no más que eso. Amanece con cielo parcialmente nublado en Perito Moreno, 10 grados la temperatura, 7 grados la sensación térmica, viento del cuadrante oeste-noroeste a 21 kilómetros en la hora, humedad 47%, parcialmente nublado el cielo, ya te lo dije, aparecerá el viento a medida que nos vayamos acercando al mediodía, puede llegar a una intensidad de los 40 kilómetros en la hora, mediodía y hasta las 4 de la tarde, parcialmente nublado en la primera tarde. ¿Existe primera tarde? Sí, primera mañana, sí, primera tarde también. Sí, también, sí, bueno, sí. Y después 5 de la tarde aparece el sol pleno, pero bueno, siempre con presencia de viento o esta intensidad, 40 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy para la zona de la comarca del Lago Buenos Aires, 17 grados. Muy bien, ahora nos vamos a El Calafate, que como venimos recorriendo, tiene también hoy una linda temperatura a la hora de despertar, de amanecer. 10 grados 2 décimas a la actual. Cielo mayormente nublado, humedad 53%. Viento del oeste a 9 kilómetros. Es óptima la visibilidad, pero... ¿Esto está bien? Calafate, ¿Esto está bien? ¿Por qué no? A ver, ¿qué te sorprende? Y bajo la pantallita. ¿Y qué nos dice? Porque 10 grados dice el actual, datos de las 8 de la mañana. Pero dice también el servicio meteorológico decilo. que por la mañana va a haber lluvias y nevadas. Bueno, sí, puede a ser, la tarde lluvias y a la noche lluvias y nevadas. Sí, y una máxima de 13 grados con lluvias y nevadas. También dentro de la zona de Calafate, 60 kilómetros para allá tenés el glaciar Perito Moreno, 60 kilómetros para acá tenés Cuesta de Miguel, el Cerrito, el Cerro Huiliche, toda esa zona es Calafate y probablemente en esas zonas altas tengas alguna lluviecita mezclada con nieve. Con 13 grados. 13 grados, sí. Bueno, se da todo. Bueno, eso es lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para el Calafate, que no es solo la Avenida Libertador, sino también todos los alrededores que ya los mencionó Por Pichón. supuesto, exactamente, así es. Río Turbio, a esta hora de la mañana, 9 grados la temperatura, sensación térmica 5 grados, nublado se presenta el cielo, tal es así que a medida que avancemos al mediodía puede aparecer algún chubasco en Río Turbio. 28 de noviembre aparecerá el viento después del mediodía, viento pero bueno, ninguna intensidad para preocupar, ¿no? 30 kilómetros en la hora. Para Weather.com eso es viento, 30 kilómetros. Para nosotros no, es una brisa, esos 30 kilómetros que se esperan para Río Turbio para el día de hoy. La temperatura máxima puede llegar a los 10 grados centígrados y es muy probable que se supere, ¿no? Porque ya estamos en 9. Bueno, es cierto que habrá algunos chubascos a media mañana, pero bueno, eso es lo que dice la meteorología para el día de hoy. Allí Río Turbio, 28 de noviembre, Julia Dufour y toda la bella zona de la cuenca minera. Bueno, muy bien, nos vamos para la zona de Caleta Olivia, a ver si ya actualizaron los datos del tiempo. Así es, 10 grados 2 décimas, con cielo parcialmente nublado, viento del oeste a 33 kilómetros, bastante fuerte para esta hora de la mañana. Buena es la visibilidad en Caleta. También esperan una jornada de temperatura excelente. El cielo va a estar por la mañana parcialmente nublado, pero después se intensifica la nubosidad, va a estar mayormente nublado en la tarde y hacia la noche, pero también se espera una temperatura excelente, 21 grados está pronosticado de máxima. Bien, nuestro amigo oyente, casi columnista Luis Ibarra Filemón, que nos escucha todas las mañanas de Calafate, y claro, atento al pronóstico de la Villa Turística y esto que vos estabas poniendo en duda, ¿no?
porque se anticipan lluvias y nevadas para hoy para esa zona. Nos manda una foto, estimo que debe ser desde su ventana. Sí. Y me parece que se apunta hacia el sur, sudoeste de Calafate. Me parece que el que se ve es el Cerro Calafate o el Cerro Huiliche, uno de esos dos. Y sí, se ven unos nubarrones bastante oscuros. Complicados. El cielo absolutamente encapotado y algunos nubarrones bastante oscuritos por allí. Así que sí, es muy probable que por ahí en la zona tengamos estos chubascos de agua mezcladita con nieve. Claro, probablemente. Gracias, Luis. Un abrazo grande para Luis. Bueno, 8 de la mañana, 39 minutos. Contarles de manera sintética, lo único que tenemos por ahora es la palabra oficial, en este caso a través de un parte de prensa. Se los anticipábamos ayer. ¿Por qué? Porque esta información se conoció tempranito a la mañana cuando vimos un posteo del gobernador Claudio Vidal que lo realizó alrededor de entre las 6:30 a las 7 de la mañana, ese posteo donde daba cuenta de su presencia en China. Claro, 7 de la mañana nosotros, pero 7 de la tarde para él, 6 de la tarde para él, claro, que estaba en China, ¿no? Exactamente, sí, tenemos 11 horas de diferencia de manera aproximada. Bueno, y lo que luego confirmábamos, acá vamos a hacer como un parate. ¿Por qué? Porque ayer nos enterábamos de esta novedad, ya al aire prácticamente, y lo hacíamos, como le contábamos, a través de una imagen que el gobernador Vidal subió a sus redes, acompañado del ministro de la Producción, Gustavo Martínez, y también del interventor de ICRT. Con él hablamos, con Pablo Gordillo Arriagada. Hablamos, en realidad intercambiamos algunos mensajes mientras estábamos al aire, claro, los que les contábamos a ustedes, y donde les anticipábamos, según nos decía él mismo, que estaban trabajando fundamentalmente en 2 puntos, en las gestiones que fueron a hacer. Por un lado era la reactivación de las represas y por el otro, bueno, conseguir finalmente algún mercado para ubicar alrededor de las toneladas de carbón que están aquí en Punta Loyola. Fundamentalmente eso. Principalmente, bueno, lo que respecta a las represas, conseguir la firma de la adenda, ¿no? Para reactivar la construcción de esas obras. Bueno, después, ¿qué sucedió? No pudimos tener más información porque estaban en reuniones y demás. Bueno, no nos podían atender. Cuando terminamos el programa, nos fuimos para la entrega la presentación de la nueva flota. ¿Sigue la caravana? No, hasta las 3 de la tarde estuvo la caravana. Recorrió, empezó a las 10:30, 11, ponele 11. Eran las 3 menos, eran 14:58 y recibo un mensaje. La caravana va. Todavía no la caravana, yo pensé que andaban todavía dando vueltas. Se van a quemar las bocinas porque, viste, tenían que ir tocando bocina. No, bueno, multimillonaria inversión la que hizo la Municipalidad de Río Gallegos, presentó una flota, después les vamos a dar una reseña, pero aprovechando eso, estaba el intendente Pablo Grasso que le dio a la gestión del gobernador Claudio Vidal, cuando un colega le preguntó del viaje del gobernador a China, dijo, espero que haya pasado primero por Buenos Aires, claro, y que tramite ahí primero lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, la firma de la adenda. Claro, sí, exactamente. Bueno, y estaba acompañando a Grasso, entre otros, el intendente de 28 de noviembre. Y Aravena. El intendente Aldo Aravena. Y ahí me acerqué y le pregunté por el viaje del gobernador, si había tenido. Dijo, no sé, me enteré de algo, pero ahora cuando termine el acto voy a ir a Casa de Gobierno y voy a preguntar, si es verdad. Claro, no sabía nada. Claro, le digo, no es verdad. Nosotros en la radio tuvimos hace un ratito una comunicación con el interventor de ICRT, que está allá. No sabía nada. Claro. Se enteraron como nosotros, más o menos.
No se ve ninguna señal, algo que indicara, al menos a ellos, Tomó ¿no? por sorpresa. Claro. Hablamos de un intendente de la cuenca minera, Claro, ¿no? Con claro. lo que significa para toda esa comunidad Sí. que el gobernador, junto al interventor de ICRT, lo que significa para los trabajadores de esta empresa, bueno, viajen a China a buscar mercado para instalar el carbón. Claro, exactamente. Por eso, no es que se lo preguntamos a cualquier intendente claro. de otro lugar de Santa Cruz, sino que puntualmente lo que vos decías recién. Claro, capaz que no es necesario, no es una obligación comunicárselo antes, Obvio, pero no les obliga. Comuníquele al intendente que vamos a estar viajando, no sé, cortesía, digo. Para no enterarse por los medios, por ejemplo. Bueno, o de esta mientras manera esté fue. desarrollando una actividad protocolar para no enterarse como se enteró a través tuyo. Digo yo, no sé. Será para no generar falsas expectativas. Y tal no vez, le comunicaron qué sé nada. qué sé yo. Pero bueno, digo, más allá de las evaluaciones, elucubraciones o especulaciones que uno pueda hacer, ya queda a interpretación de ustedes o de nosotros, queríamos comentarles y compartir también lo que sucedió con este tema puntualmente. Sandín Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para comunicarte, llama al 2966-530706. El año pasado en esta época, un día como hoy, estábamos en Cabañas del Titán, en Calafate. Qué lindo, tenemos que volver, se las recomendamos. Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Esta semana se abre una nueva posibilidad para ganar con el Mini Bingo. Ahora 12.300.000 pesos es el super pozo que juega el casillero número 40 con el cartoncito de 1.000 pesos nada más. Y jugás por las 2 rondas, 200.000 pesos a la línea y 500.000 pesos al bingo en la primera. En la segunda ronda, 300.000 pesos a la línea, premio bingo, 1.000.000 de pesos. Jugátela con el cartoncito del Mini Bingo. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Anoche sorteó el Telebingo. Anoche sorteó el 0 kilómetro, el Sendero a la Bolilla número 42. Ahora te cuento si salió o no salió. Los ganadores de la primera ronda en la línea, un cartón se ganó 150.000 pesos, fue vendido en Río Gallegos y es el número 5.682. El bingo de la primera ronda, 300.000 pesos también cayó en Río Gallegos, cartón 6.404. Segunda ronda, línea compartida por 4 cartones, 6.800, 7.781, 8.960 y 9.466. El bingo de esa segunda ronda fue vendido acá en Gallegos también 6.330. La tercera ronda, línea compartida entre 2 cartones, el 2.361 y el 5.215. El bingo, $500.000 de pesos, fue para el cartón 2.475, fue vendido en Las Heras y en la cuarta ronda, atención, Cuenca Minera, cuarta ronda, la línea se fue para 28 de noviembre, 300.000 pesos para el cartón 7.207 y el bingo 2 millones de pesos para Río Turbio. Muy bien. Cartón 7.793. 2 millones de pesos para Río Turbio. 7.793. Revisen. No salió el pozo acumulado, así que el próximo sorteo
No sé si va a ser en juego porque el próximo es el especial Día de la Madre. Claro. Bueno, pero se ha incrementado el pozo acumulado a la bolilla número 40 y llegó a los 2.700.000 pesos. Antes que te vayas, ¿podés repetir el número de cartón que salió en 28 de noviembre en la línea? 7.207. Y el bingo de Río Turbio, 2.007.793. El Sandero no salió. ¡Wow! No salió en la 42, Buenísimo. así que el próximo sorteo aumenta una chance más, aumenta un casillero Sí. y se va a estar jugando a la bolilla número 43. Exactamente. Vos llevas la cuenta, ¿eh? No confío en mi memoria. En la bolilla número 43, entonces. 43. Mañana vamos a estar hablando con Juan Mayer para ver cómo se están preparando desde Loterías para el especial Día de la Madre, que va a estar sorteando este próximo lunes 21 de octubre. El día 21, exactamente. No se olviden, compran, le dan 2 cartones, uno para ustedes y uno para que regalen a una madre de su vida, ¿eh? Así que tienen esa posibilidad. Y nosotros, desde la otra gestión, también vamos a estar premiándolos porque vamos a hacer un sorteo de cartones también para que participen en ese especial que tiene premios millonarios y además 2 autos. Exactamente, y también con Juan Mayer vamos a estar hablando sobre la prevención del juego online que está afectando a los menores de edad, ¿no? Y lo ha tomado Loterías como una cuestión de Estado, prácticamente, esta problemática que está envolviendo a un grupo etario relacionado con la adolescencia, jovencitos, ¿no? Quienes han encontrado en los juegos y apuestas en línea, o sea, por internet, un vínculo que muchas veces pueden tener estrecha relación con las conductas adictivas. Totalmente. La adicción claro. al juego desde muy temprano. Sí. Y sabemos que se está trabajando en este sentido, puntualmente desde la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas Estatales de Argentina, ALEA, la cual Loterías, LOAS, la de acá de Santa Cruz, forma parte de esta asociación. Así que temas que vamos a estar hablando con Juan Mayer mañana miércoles. Bueno, muy bien, nos quedamos pendientes también de eso. Quería terminar el tema, como les habíamos contado, del viaje del Poder Ejecutivo a China, a la República Popular China. El parte oficial indica que el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el ministro de la Producción, Gustavo Martínez, y el interventor de ICRT, Pablo Gordillo Arriagada, está en China gestionando inversiones claves para reactivar las represas sobre el río Santa Cruz y avanzar en proyectos para ICRT. Estas reuniones con empresas energéticas y con el embajador argentino en China tienen como objetivo generar empleo y fortalecer la infraestructura energética de la provincia. Lo que indica la información además es que China, para el gobernador Vidal, representa un aliado estratégico fundamental, ya que no solo puede proporcionar el apoyo financiero necesario para mejorar el desarrollo productivo de la provincia, sino que también puede aportar tecnologías avanzadas que acompañen el proceso de modernización que es necesario en la provincia de Santa Cruz. Y destacan dentro del parte que el mandatario provincial fue recibido por el presidente de Gesouba Group Energy China, una de las principales empresas mundiales en infraestructura energética, para avanzar en un plan que permita retomar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. También, bueno, se habla de esta relación que se pule, digamos, con el embajador argentino en China para lograr también todas estas gestiones y estas reuniones que se están llevando adelante, reitero,
en la República Popular China y esperamos con el correr de las horas algunos detalles más de esas reuniones bilaterales. Hay inconvenientes con el suministro de agua en Caleta Olivia. Esto lo comunicó ayer directamente Servicios Públicos por una rotura del acueducto nuevo le dicen, pero en realidad tiene más de 25 años. Claro, nuevo porque el primogenio fue inaugurado en el 60 y pico, y Claro. fue inaugurado cerca del 2000, o sea, y quedó con ese, Quedó el viejo nuevo, y el nuevo. por pero más que realidad- tiene en realidad tiene más de nuevo. 20 años. Claro. Bien, lo cierto es que esta rotura se produjo en un tramo de la zona de Cerro Negro. Ahí se detuvo la estación de bombeo Cerro Negro, pero está ubicado en la provincia de Chubut. Claro. Recordamos que es el acueducto que provee de este recurso hídrico a Caleta Olivia desde el lago Mustard, ¿no? Ujú. En la zona de Sarmiento, Sí. centro-sur de la provincia de Chubut. Se estaba trabajando la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia, que es la que provee este servicio allí en esa ciudad. Se estimaba aproximadamente unas 24 horas para repararlo, pero bueno, después estimaban unas 48 horas hasta que se normalice el llenado de cañerías y demás, ¿no? Y bueno, y esto, dada la zona en donde se produjo la rotura, claro, primero tiene que abastecer de agua a Comodoro, a Radatili y después recién a Caleta Olivia. Claro. O sea, va a tener una demora más que importante, ¿no? Por eso es que se estaba solicitando realizar un uso racional del agua. Estaban trabajando técnicos de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia en la jornada de ayer, pero bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Es un proceso arduo, el llenado básicamente de cañerías, ¿no? Así que ese será el mensaje que se estaba dando desde Servicios Públicos. Lo que pasa es que los vecinos de Caleta Olivia, me imagino cuando uno les dice se recomienda el uso racional, se deben acordar de todo nuestro árbol genealógico, ¿no? Porque el grado de hartazgo y de cansancio siempre por una cosa o por otra tienen problemas de agua. No hay cosa que te moleste más que falte en una casa que el agua, algo que es básico a esta altura del partido. Y lamentablemente en Caleta Olivia es un tema crónico, Por lo que sea, se pone la planta de ósmosis inversa, la hicieron funcionar poco, mal y nunca. Ahora están tratando de hacer algo, de mejorarla, pero no hay caso en Caleta Olivia. Y además, cada vez que nos vamos acercando ya a la temporada estival, más sucede, más se pronuncian los cortes. La verdad es que debe ser cansador vivir en esa situación, ¿no? Con ese panorama. Así es, también Comodoro y Radatili están siendo afectados por este corte, ¿no? Lo están replicando distintos medios. Corte de agua por 24 horas, dice, afecta a Comodoro y a Radatili, lo anunció la Sociedad Cooperativa. Bueno, la misma situación. Pero bueno, por la situación geográfica y por el recorrido que hace este acueducto, los últimos en proveerse de este vital elemento va a ser la gente de Caleta Olivia. Claro. Lamentablemente es de esa manera. Bueno, quería comentar respecto de este hombre, Guillermo Tibaldi, que fue comandante del ARA San Juan y que decidió, a partir de lo que sucedió con ese submarino, encarar distintos proyectos, distintas travesías, siempre en homenaje a esos 44 héroes que quedaron en el mar argentino. Y en este año está uniendo, y esto lo hace corriendo, trotando, caminando, bueno, como puede,
la ciudad de Mar del Plata, el puerto de Mar del Plata, con un punto ahí muy cerquita de Ushuaia, Claro, ¿no? como para rememorar el último recorrido, el último viaje del Ara San Juan que unió Mar del Plata con Ushuaia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ha llegado hace algunos días a la provincia de Santa Cruz, lo veíamos cuando pasó por distintas ciudades, cuando ingresó a Caleta Olivia, ya pasó por Comandante Luis Piedrabuena y se lo espera en Río Gallegos también, va a llegar. En el día 100 de 133 de su travesía, en homenaje a los 44 héroes del Ara San Juan, el capitán de navío retirado, Guillermo Tibaldi, caminó contra las ráfagas de viento características de la Patagonia. No creo que haya muchos humanos que se sometan tanto tiempo a viento en contra. Me debo estar cargando lindo, dice. Bueno, esto lo expresó en un video que realizó en la ruta y que fue publicado en su propia cuenta de Instagram. Primero había unido Mar del Plata con la Aconcagua. Claro, con el Aconcagua, exactamente. Y ahora esta travesía. Desde Mar del Plata hasta Ushuaia ya pasó por Piedrabuena, ¿verdad? Sí, ya pasó, exactamente. El 6 de julio salió de Mar del Plata. Y esto va a terminar cuando llegue, este era el nombre que no me acordaba, a Puerto Almanza, en Tierra del Fuego. Exactamente, el último lugar desde donde se vio al submarino. Así que va a pasar por aquí también, claro está, por Río Gallegos. Esto se estima que va a ser el día jueves. Y ahí también será recibido y acompañado también muy especialmente. Se está preparando todo un operativo de recepción para la llegada de Guillermo Tibaldi aquí a la capital de la provincia de Santa Cruz. Bien, vamos a ver si lo podemos traer acá, ¿no? Para hablar con él. Ojalá podamos. Podría ser. El municipio de Puerto San Julián se está sumando a la sensibilización contra el cáncer de mama durante este octubre, conocido como el mes rosa. El taller de cerámica municipal confeccionó productos con el logo del mes rosa y fue diseñado por Estanislao Vera Vidaurre, que representa la fuerza y la esperanza. Este logo, con su mensaje inspirador, no sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuertes es la única opción que tenemos. Ese logo, lo reitero, no sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuertes es la única opción que tenemos. Cuando tenés que enfrentar esta enfermedad, ¿no? Busca transformar el dolor en valor, concientización y solidaridad. Bien, estos productos estarán a la venta en el Salón Comercial Capocchen del taller de cerámica, y lo recaudado se donará a la Asociación Civil Benedici, pacientes oncológicos, familiares y amigos, quienes confeccionan pelucas para ayudar a los pacientes. Esto en Puerto San Julián, ¿no? A la venta allí en el Salón del Taller de Cerámica, que está ubicado allí en la Costanera. Sí, qué lindo. 150, 200 metros de la Nao Victoria, hacia el norte. Un muy lindo espacio, ¿no? Una muy buena idea, más que nada para visibilizar, para concientizar este mes rosa, donde se propicia básicamente los controles. Claro. Controles contra el cáncer de mama, ¿no? Exactamente. Vos sabés que el otro día, a propósito de esto, en el canal, es una normativa que ya está en vigencia hace varios años, pero que nunca la recordaban, como que estaba ahí en un cajón y no puesta en práctica, y ahora lo han retomado. A todas las mujeres, bueno, hombres también se pueden hacer este control, obviamente, ¿no? Pero bueno, no, porque existe el cáncer de mama de hombres. Claro, ¿no? Claro que existe, sí, exactamente. Incluso se han dado, lamentablemente, pero sí se han dado, esto lo hemos charlado
alguna vez también con Susana Portela, Ujú. aquí, que es la presidenta del ALSEC, ¿no? Claro, claro. De la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Pero bueno, venía a lo siguiente, que nuestras compañeras, por ejemplo, del sector administración, nos decía que si vos tenés, si la persona tiene un día y horario para ir a hacerse el control, una mamografía y lo demás, que se podía retirar, digamos, solamente tenías que llenar una planilla, dejar ahí asentado tu turno, Ujú. y es un derecho, digamos, que está estipulado para que no tengas ningún inconveniente en el momento de ir a hacerte un control. Perfecto. Y bueno, y ahora más que nunca se está dando difusión también Ujú. a eso, ¿no? Vamos Que lo hagas. Vamos a estar propiciando una nota para hablar más profundo con con estos controles y con este octubre, mes rosa, ¿no? Perfecto. Este motivo. La Municipalidad de Perito Moreno está coordinando la tercera edición de la Feria del Libro a través de la Dirección de Cultura. Ujú. Comparte con la comunidad el cronograma completo de propuestas para este año. Está dispuesta toda esta cronología de eventos en el Facebook de la Municipalidad de Perito Moreno. Están todos invitados entonces a acercarse los días 18 y 19 de octubre al gimnasio municipal de 14 a 20. 18 y 19 de octubre, o sea, este viernes y sábado, ¿verdad? La tercera edición de la Feria del Libro en el gimnasio municipal. Esto está organizado por la Dirección de Cultura de Perito Moreno. 20 es domingo, me quedé pensando, porque Claro. 21 es lunes. Ah, no, 18 y 19, no, está bien, sábado, Está bien. viernes y sábado. Perfecto, bien, perfecto. Hablando de municipales, les habíamos contado de ayer de esta presentación del parque automotor flamante que adquirió la Municipalidad de Río Gallegos, acto que encabezó el intendente Pablo Grasso, y en el que les contábamos que también participó el jefe comunal de 28 de noviembre, hubo presencia de legisladores también que estuvieron aquí. Fue una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, financiadas íntegramente con fondos municipales, y los vehículos van a estar destinados a distintos sectores. ¿Qué es lo que se presentó? ¿Cuál es esa flota que van a formar parte de áreas operativas de la municipalidad? Bueno, se presentaron 20 camionetas Ford Ranger, un camión recolector, un camión volcador, un camión con equipo atmosférico. Que un camión tipo chupa. Exacto. Un camión con hidrogrúa. Bien. 2 autos C3, 0 kilómetros, que van a estar destinados a la Guardia Urbana, que en breve comenzará a funcionar aquí en Río Gallegos. 4 motos Yamaha para patrullaje y seguridad de ese mismo cuerpo. Nos referimos a la Guardia Urbana. 10 bicicletas para recorridos también de esa guardia. 4 camiones tipo Fotón doble cabina para diversas áreas municipales, y una motoniveladora que fue adquirida pero que no estaba ahí. Se está esperando Bien. la llegada a la ciudad en los próximos días. Más de 2.000 millones de pesos, ¿no? 2.000 millones de pesos exactamente, superó esa cifra según lo anunció oficialmente la municipalidad. Y además dijeron que nunca en la historia municipal se había realizado una compra de estas características. Y en este marco de la presentación de esta nueva flota, después estuve hablando acá con nuestros colegas de fuera de contexto, estuve hablando con Beto y con Claudia, ¿no? Habló el intendente,
sobre la importancia de la inversión realizada para modernizar los servicios acá en la ciudad. Dijo, queríamos poder recorrer las calles para que la gente vea este esfuerzo y cómo avanzamos como capital. Dijo, seguiremos invirtiendo. Es importante que la ciudad tenga el modernismo, la tecnología y las unidades que se merecen todos los sectores. Trabajamos en resolverlo diario, con la recolección diferenciada. ¿Se cumple la recolección diferenciada? Sí. Y que las personas nos ayuden a cuidar la limpieza urbana. Debemos tener la ciudad ordenada y limpia. Algunos conceptos vertidos acá ayer a la tarde en Radio Nuevo Día. Nos faltan contenedores más modernos, con camiones específicamente para eso. Claro, viste, como la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que sabes que opera solamente una persona, el camión, un chofer, engancha el contenedor, lo sube, descarga y lo deja otra vez en su lugar. No, te decía, sí. Para la recolección diferenciada, para que puedan recolectar residuos de manera diferenciada, uno los tiene que depositar haciendo también esa separación. Nosotros como responsables de sacar la basura, nosotros en una abrumadora mayoría no lo hacemos. Sí, no, pero ¿dónde está la campaña publicitaria que tiene que ser permanente? No, bueno. Si es un anuncio una vez, tal día se sacan tales residuos secos y tal día los residuos húmedos. Sí, en su momento se hizo hincapié un tiempo, sí. Después no se sostuvo. Claro, a mi entender, una campaña de no se 3-6 meses claro. al menos para que la gente se acostumbre. En principio era martes y viernes, se sacaban los secos, ¿no? Sí. Cartón, botellas, latas. Claro. Pero no se respetó nunca. De hecho, vino quien era secretario de Ambiente en el marco de la campaña el año pasado y me dijo fuera del micrófono que es lo mismo, si total allá está la planta de recicladora y ellos se separan. Claro. Así que como que se normalizó que va todo junto y después se separa allá, en el vaciadero. Claro. Bien, algunas conclusiones. Habló también del regreso del turismo nacional acá a Río Gallegos. Hablamos de esta categoría en la que el año que viene va a tener corriendo a Tiago Martínez en la clase 3, sí. ¿no? Seguramente, como lo anticipó acá o como lo habló acá con nosotros. En realidad no lo confirmó, falta presupuesto. Apoyo. Obviamente. Pero bueno, habló de esto el intendente, del retorno del turismo nacional a la ciudad. Está programado para marzo del año que viene. Adelantó que la firma del convenio será el próximo jueves, o sea, el jueves 17 de octubre, Día de la Lealtad. Tenemos al bicampeón del turismo nacional en Río Gallegos, Tiago Martínez. Queremos traer esta categoría para poder recibirlo como se merece y que inicie la clase 3 en nuestra ciudad, dice. Grasso destacó la pasión de los habitantes de Río Gallegos por el automovilismo, subrayando que tanto el TN como el turismo carretera son eventos esperados por la comunidad. Es importante que vengan estas categorías para que la gente pueda disfrutar algunos de los temas de los que habló ayer con Beto y con Claudia. Habló del encuentro con Beloni, el intendente del Calafate, durante el fin de semana, ¿no? Dijo, el periodista